tradiciones sevillanas. La semana pasada también hicimos una entrega de premios, que el doctor Marto me la ha comentado. Hicimos una entrega de premios, pero fue solamente para 6 premiados que hicimos, que te acuerdas que te lo comenté, que son a nivel nacional, o sea, a nivel de Sevilla, con sus familiares. Entonces, bueno, pues fue algo para salir del paso y después. Carmen Delgado ha venido, ha llegado hoy. Carmen Delgado. Sí, pues aquí. A ver, alguna esa puerta está abierta. Pruébelo. ¿No? Pues entonces. Por aquí. Nada, sea bienvenida. Por eso siempre vamos empezando poco a poco de una forma cordial y tranquila para que vaya llegando la gente. Todavía es temprano. Vale, bueno, ya estamos bien. Bueno, Francisco Domínguez ha llegado hoy también, ¿o no? Bueno, pues eso lo vemos después. Si le haga falta el carnet, que se lo pida a Pedro, que es nuestro secretario y nuestro gerente en todo el tema de burocracia. Dicho esto, pasa, Juanma. Sean todos bienvenidos. La semana pasada tuvimos la gala anual de lo que hemos dicho de las tradiciones, solamente con los premiados y sus familiares. Fue algo para salir del paso y para adaptar, pero lo principal, que es lo que se dio allí, junto al delegado del gobierno, y toda la semana, vernos aquí en el Ateneo, todos los martes. ¿Vale? Ayer fue el festival también en conmemoración del 12 de octubre, que fue ayer la maestranza, cierre de temporada. Fue un día de mucho éxito, bolsa de caridad para la hermandad de San Bernardo y del Amor. Fue bastante interesante, no sé si vieron algo o le han dicho algo. Fue una tarde bastante interesante. Siempre se suele recaudar en ese festival unos 30 y tantos, 40.000 euros, ¿no? Bolsa de caridad para los más necesitados. ¿Qué más podemos decir? Y nada, que fue también el día de la hispanidad, ya pasó, y ahora pues vamos a comenzar y continuamos en esta semana. Ah, por cierto, la última semana va a venir una alumna junto a otra amiga para hablar en la misma conferencia de la girada y el giradillo. Sí, pero 10 minutos van a intervenir porque van a ser como era dedicado a Sevilla de Becker, ¿no? Algo así. Sí. La historia de Sevilla. En 10 minutos resumida en poema. Nos lo van a hacer varias personas de un alumno de... ¿Qué taller es? Tenemos un taller de teatro. Bueno, nos lo van a recitar, o bien al principio o bien al final, para cerrar el mes de octubre. ¿Vale? Interesante, sí. Hay que colaborar porque son personas participativas. Estáis aquí en vuestra casa. Bueno, dicho esto, lo digo para que lo sepan, porque no estaba puesto en el programa. Hoy no ha podido venir nuestra asesora Ángeles González porque está el marido enfermo, pero nuestro asesor fotográfico de imagen y sobre todo de producción, pues nuestro querido Manolo Campos, que es un gran asesor fotográfico, imagen, producción, todo lo que hacen, que se informa, pues gracias a él, porque nos hace los montajes de vídeos y demás. Va a ser hoy la introducción a nuestro querido don José Carlos Mena Sánchez para hablar de los sevillanos en la conquista de América. Antes de esta pequeña introducción vamos a hacer el sorteo, ¿vale? Y ya con ello pues damos bienvenida a todos. Sacar el número, los móviles apagados como siempre. Manolo, tuya es la palabra. Sí. Ahora sí que esto algo. Bueno, pues en palabras de nuestra asesora, leo. No se oye. Ahora sí. Hablar de sevillano en la conquista de América. Sí, este sí. Bien, pues decíamos que hablar de sevillano en la conquista de América es hablar de figuras perfectamente ubicadas en su paisaje, haciendo honor a aquella magistral serie televisiva dirigida por Antonio Gala
y titulada Paisajes con figuras, que muchos recordaremos. Y lo es porque al ser Sevilla puerto y puerta de América, como la bautista Domínguez Ortiz, es natural que desde esta puerta salieron los hijos de esta ciudad que, en compañía de los hijos de las vecinas tierras extremeñas y de Huelva, emprendieron la mayor gesta de la historia, cual fue la conquista de América, y una vez culminada esta conquista, su consecuencia natural, el trasiego social económico de ida y vuelta de América a Sevilla y viceversa, el cual movió de una a otra orilla del Atlántico personas, manifestaciones artísticas y productos que crearon un hermanamiento entre ambas orillas y que le valió a la ciudad de Guadalquivir y a su hinterland el sobrenombre de Sevillella. No es de extrañar que José Carlos Mena, un hombre natural de este hinterland sevillano, como es la población de Araal, población que aportó a la flota india, su producto estrella, cual fue la aceituna y su derivado el aceite. No es de extrañar, decíamos, que José Carlos se haya enfocado en el estudio y análisis de estos sevillanos, cuyas figuras protagonistas de este trasiego de ida y vuelta entre Sevilla y América. Sobre ello nos va a ilustrar en esta ponencia y todos nosotros nos vamos a deleitar con él. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por venir y la verdad agradecido, es un privilegio un año más estar por octubre para engrandecer siempre todos estos nuestros temas sevillanos y la verdad que siempre remar a favor de nuestra cultura. Hay que ir rascando y que ir conociendo e ir divulgando. Hoy pues, como bien han comentado mi presentador, pues voy a hablar algo voy a dar pinceladas porque no nos hacemos una idea de lo que hay. Y vamos a hablar de sevillanos voy a hablar de sevillanos en la conquista de América. ¿Por qué? A mí me gusta mucho la historia, en mi blog Sonrisas en el Camino hablo de la historia de España y hablo mucho del tema de la huella hispana por el mundo. Acaba de pasar el nuevo 12 de octubre y tenemos mucho que celebrar, pese a lo que digan, porque lo que hizo España, en esa España del siglo XVI, es una empresa, yo sé, es que no tengo palabras para describir lo que hizo esa España del siglo XVI avanzada, tanto en filosofía como en economía, como en navegación. Fue una empresa bestial, ¿no? Sin parangón. Entonces no hay que olvidarse, como sevillanos que somos todos, que Sevilla fue la capital del mundo durante 150 años. Entonces, siendo la capital del mundo, a partir de ahí, pues hay una corriente generadora de todo, de riqueza, de arte, de caudales, que todo va a redundar en el beneficio de la ciudad. ¿Cuántos banqueros italianos, alemanes se afincaron aquí y aún siguen las casas palacios que hay aquí en Sevilla, de esos banqueros que se vinieron aquí a Sevilla a buscar la riqueza? Por la flota de India, con ese Quinto Real y toda la mercancía que venía, Galeón de Manila, Acapulco, Europa, todo entraba a través de Sevilla. Se tiró 150 años. Prueba tenemos la Casa de la Contratación, uno de los archivos más imponentes e importantes que existe en el mundo, con todos los legados que existen. Ahí están el nombre de todas las personas que hicieron la guerra de India. Ahí vienen los sevillanos y sevillanas que hicieron la América, ¿no? Entonces podemos sentirnos afortunados y privilegiados por tener esos monumentos, esa gran historia que posee Sevilla, y tenemos que estar orgullosos de aprenderla, seguir aprendiéndola, divulgando, escarbando y enseñándola a nuestras generaciones, ¿vale? Para que nunca se pierda. Entonces, es lo que estamos hablando. ¿Por qué empezó Cristóbal Colón? Porque todo empezó en Cristóbal Colón. ¿Qué estaba buscando Cristóbal Colón? Cristóbal Colón estaba buscando una ruta para la especiería. Todo era
tema comercial. Los portugueses, cuando cayó Estambul, cuando cayó Constantinopla, se terminó la ruta de la seda, donde llegaban las especias, y Portugal había conseguido dar la vuelta por el cabo de Buena Esperanza, creo, que si no me equivoco, en África, y llegaron a India y a las Molucas, a las islas de las especerías, conseguían especias. Las especias eran más valiosas que el oro, porque servían para conservar los alimentos, no había frigorífico. Entonces vamos a tener en cuenta y vamos a poner las gafas de la época. Los españoles, el mundo redondo, vamos a darle la vuelta hacia el oeste, vamos a llegar al mismo término. Lo que pasa es que erraron, gracias a Dios, que erraron en sus mediciones, creían que el mundo era más pequeño, la Tierra, y no contaban con que había un continente entero en medio. Colón hasta el tercer, cuarto de viaje no se creía que había un nuevo continente. Ya en el cuarto ya se convenció del todo. Pero que no nos olvidemos que iban buscando una ruta para la especiería, para hacerse con el mercado de las especies. Todo era a nivel comercial, ¿vale? Y todo empezó ahí. De hecho, la vuelta del mundo que da el Cano, que hace poco conmemoramos los 500 años, que partió desde Sevilla y llegó de Sevilla volviendo a lo mismo, que éramos el centro del mundo, iba buscando eso, iba buscando un paso. Ese era el objetivo de todos los emperadores, hasta que no se consiguió. Hasta que se pasó el estrecho de Magallanes, el objetivo de todas las expediciones que se fueron mandando era buscar un paso al Mar del Sur, que ya lo hablaremos, océano Pacífico, para llegar a las Indias, para llegar a Filipinas, para llegar a la especiería, para llegar a Oriente. Entonces el Cano, estando allí con el barco lleno de clavos, dio la vuelta al mundo y fue el primero en dar la vuelta al mundo. En toda esa amalgama de investigaciones y sevillanas que te vas encontrando, claro, yo he ido haciendo una componenda de artículos y la verdad que eso es lo que vengo a traer hoy, ¿no? Antes de nada, siempre mi homenaje a Isabel la Católica, porque fue la pionera, pionera y visionaria en todo ese mestizaje, en todo lo que consiguió España en 300 años. Y a la vista está que la huella hispana pues va a perdurar para la posteridad. Ahí está, la ciudad es patrimonio de la humanidad en toda Hispanoamérica. Olvidemos, Hispanoamérica, que se dice así. Entonces, siempre mi homenaje a Isabel la Católica. Y, como digo, Sevilla fue centro del mundo y siempre mi homenaje a ese archivo de India, depósito de nuestra historia, ¿no? Para comenzar con nuestro periplo, o mi periplo breve de esos sevillanos, el primero que voy a tocar es Díaz de Solís. Díaz de Solís, en esa maraña de aventuras por buscar ese paso, pues aparece la figura de Díaz de Solís. Díaz de Solís pues pasó de todo como explorador. Venturas, desventuras, desgracias. En aquella época no olvidemos que estamos en el siglo XVI y un dato muy importante y revelador. Colón descubre América en 1492. 50 años después, lo que había hecho España, un guisante en el mundo con pocos habitantes y pocos medios, en cascarones de madera, cruzando los océanos, era, pero vamos, ingente, era el colmo. Lo que hizo España en 50 años, que no estamos hablando de la actualidad del siglo XXI, siglo XVI, sin internet, sin WhatsApp, se tardaba 3 y 4 meses con los temporales en cruzar el océano Atlántico, enfermedades. Fijaros todo lo que se consiguió en 50 años. Entonces, en ese periplo de aventura nos aparece Juan Díaz de Solís, que según las crónicas nació en Lebrija, natural de Lebrija, sevillano. Algunos cronistas dicen que nació en São Pedro de Solís, en el Alentejo portugués. Los de Lebrija quieren creer que nació allí y tienen la casa natal de Díaz de Solís, ¿no? Lo que es seguro que tuvo vecindad de Lepe, se casó allí, tuvo un hijo y tiene contactos con, fijaros, el elenco de personas que aparecen en esta época y aparecen siempre los mismos. Vicente Ñáñez Pinzón, ¿vale? En la Junta de Navegantes, ya en Burgos, nacido en Sevilla, está allí, en Lebrija, se va a Burgos. Allí estaba Juan de la Cosa, amigo de Colón, y es el que, digamos, puede o la auspicia el viaje, uno de los potentados, Américo Vespucio,
o suenan todas esas personas en el tema de la conquista y descubrimiento, sobre todo de América, ¿no? Entonces, en esa junta de navegantes lo que se quería en 1508 es descubrir el paso hacia el Océano Pacífico, ¿vale? Se embarca en una primera expedición, ven las cosas, la península del Yucatán, el Golfo de México, una serie de cosas, de accidentes que vislumbran por primera vez. Cuando vuelve en 1509, tiene una disputa con Vicente Ñáñez Pinzón y es encarcelado. Allí era normal, con los juicios de residencia, las envidias, quién iba primero, quién iba después. No hay que olvidarse que los reyes católicos, las dos primeras expediciones, son financiadas por la corona, pero cuando ven el potencial abren el abanico al capital privado. Eran empresas. Si tú eras empresario, tú tenías caudales, tú tenías maravillas, tú podías financiar una expedición para conquistar y descubrir una serie de tierras nuevas, con la condición de que el quinto real, una serie de impuestos, viniera para la corona. Entonces, todo el mundo se abrió la espita, se abrió la puerta a las empresas privadas. En los 12, Díaz de Solís fue nombrado piloto mayor de la Casa de la Contratación. Es un cargo bastante importante y coge amistad con el rey Fernando, el rey católico, que lo nombra en 1514, logra firmar con él las llamadas capitulaciones de Solís, porque lo manda a hacer una expedición al Río de la Plata, al sur de Hispanoamérica, siempre buscando el paso del sur. Fijaros que aquellos no tenían ni idea de cartografía, era la primera vez que veían un continente. Cuando veían una desembocadura de un río ancha, se metían por allí para ver si llegaban al otro lado de América, ¿vale? El Amazonas, el Río de la Plata, se metían hacia allí para ver si, da la casualidad que, vamos a dar al Océano Pacífico. Se vieron de bruces un montón de veces, ¿no? Hasta que no llegaron y descubrieron que era por el estrecho de Magallanes. Desde era la misión propiamente dicha. En 1515 parte Sanlúcar Díaz de Solís, desde el 8 de octubre de 1515, con 70 marineros, que eran pocos. Desde Sanlúcar llega a Brasil, desde Brasil va bajando poquito a poco, descubre una serie de puertos, los bautiza, siempre los bautiza en nombre del rey, bautizó el puerto de San Francisco de la parte de Brasil, la isla de Santa Catalina, puerto de Nuestra Señora de Candelaria, Mar de Paraguay, se adentró en el Mar de Paraguay o Río de Solís, ¿vale? Más tarde se le conoce como Río de la Plata. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué ese Díaz de Solís llama la atención también? Cuando está por allí, muere uno de sus hombres y bajan a tierra a enterrarlo, y ve indios, intenta parlamentar con ellos. ¿Qué pasó? Cuando están allí en tierra, bajan 3-4 a enterrar a ese hombre dentro del estuario del Mar de Solís. Fueron atacados y fueron muertos. El resto de la tripulación, ¿vale? El resto de la tripulación dice que fueron comidos, fueron troceados y comidos. ¿Es verdad? Lo pongo en duda. ¿Por qué? Porque ¿quién venía con el cuento a España? Porque se vinieron a España de que ¿y no bajasteis a ayudarlo? No sé, yo lo pongo en duda. Entonces bajaron 4, se quedaron allí 60 y vieron cómo los mataban. Yo no bajo, baja tú, yo no bajo. ¿Por qué decimos? Mira, pues han sido atacados y se lo han comido, ¿vale? Entonces se pone en duda, pero es verdad que Juan Díaz de Solís murió allí en su llamado en el Mar Dulce de Solís y fue uno de los muchos expedicionarios y exploradores que intentaron buscar ese mar del sur, ese paso, ¿no? Entonces la expedición restante, el 4 de septiembre de 1516, cargado de palos de Brasil, vuelve a Sevilla. El estuario del Río de la Plata fue conocido como Mar Dulce de Solís, ¿vale? Prácticamente desde entonces. Vamos con el siguiente sevillano, que este año es importante para hablar de Rodrigo de Bastidas. Rodrigo de Bastidas, ¿por qué es importante este año? Este año, el julio del 1525, se fundó la primera ciudad en Colombia, Santa Marta, ¿vale? 500 años.
ha cumplido el 29 de julio, perdón, de 1525, o ha cumplido este año 500 años. Santa Marta la funda Rodrigo de Bastida, nacido en Triana. Entonces, es curioso como allí se le homenajea, en Santa Marta, en Colombia. Eso pasa en muchas ciudades de Hispanoamérica. Panamá hay una cerveza que se llama Balboa, por el tema de Rodrigo de Balboa, descubridor del estrecho de Panamá, o el que descubrió el Mar del Sur o Océano Pacífico. Se habla de Leso en Cartagena de India, Menéndez de Avilés en la parte de Florida, Cortés, Fray Junípero, Pizarro, Cabeza de Vaca. Hay muchos exploradores y conquistadores que se le homenajean en Hispanoamérica, ¿no? Y es digno de saber, porque nos une, a través de los océanos nos unen muchas cosas, más que, independientemente de la lengua, nos unen más cosas que nos separan. Entonces, Sevilla y Santa Marta hicieron este año, en enero del 25, un hermanamiento. No sé si lo sabíais. Hicieron un hermanamiento, la localidad de Santa Marta y Sevilla. Y entonces este hombre tenía bastante influencia, nació en Triana, como he dicho, conocía a Juan de la Cosa, otra vez vuelve a aparecer Juan de la Cosa. Estamos hablando siempre de la misma época, muchas expediciones de la misma época, muchas expediciones. Y entonces armó una expedición con el beneplácito de la corona. Y en 1500 zarpaba desde Cádiz rumbo al Nuevo Mundo. Con él, con Rodrigo de Bastida, viajaba Vasco Núñez de Balboa. Ese es un personaje también para escribir novelas y libros, porque de llegar en un barril escondido huyendo de las autoridades a ser descubridor del Mar del Sur, a morir ajusticiado. O sea, aquella era una montaña rusa, siempre se estaba allí en el Nuevo Mundo. En el primer viaje Bastida, pues llega a las Antillas Menores, recorrió la costa venezolana y descubrió la costa de Colombia, que no había sido avistada todavía. Colón, años más tarde, llega, la descubre. Entonces se puede considerar que Rodrigo de Bastida es el primero que descubre, o avista, vamos a decirlo así, las costas de Venezuela y de Colombia, ¿no? Con todo lo que hay allí, el asentamiento de Cartagena de India. Bastida lo consideran un hombre bondadoso, amable con los indios, llega a muchos buenos pactos con los indios a la hora de atravesar sus terrenos. Después de todas las expediciones, con sus barcos llenos de riqueza, intenta regresar a Santo Domingo, de Santo Domingo para España, pero le pilla el temporal, cosa normal, se perdían muchas expediciones por el tema de los temporales, no se controlaban, y pierde toda esa riqueza, todo ese tesoro, lo pierde. Encima, para que no le falte un perejil, era normal en los conquistadores, también es procesado por el gobernador de Santo Domingo, Francisco de Bobadilla, y era una época donde las envidias pues, iban sobresaliendo. Y si sobresalías tú un poquito, el de arriba o el de al lado te daba fuerte o te denunciaba, ¿no? Es absuelto en 1502 y cuando regresa a España recibe en compensación una pensión vitalicia sobre los frutos de la región de Urabá y Senú. Pues Bastida, de nuevo junto a Juan de la Cosa, se pone rumbo al Nuevo Mundo y se estableció su residencia en Santo Domingo. Es nombrado almojarife. Almojarife, para el que no lo sepa, es un ministro real que cuida, el que cobra los impuestos, vamos, ¿vale? Entonces es un alto rango, gana bastante dinero y tiene un potentado allí en Santo Domingo. Pero siempre tiene ese gusanillo del explorador que quiere buscar nuevas tierras y fundar ciudades. Y en 1525, al mando de 3 embarcaciones, llega a las costas de Colombia y funda la actual Santa Marta. Es curioso que el alcalde de Santa Marta, que estuvo aquí en Sevilla, Carlos Pinedo Cuello, diga de Rodrigo de Bastida estas palabras: fue un visionario que trazó los primeros pasos de nuestra ciudad, estableciendo un vínculo imborrable entre nuestras tierras. Bastida, con su espíritu explorador y su legado como fundador, no solo conectó dos mundos, sino que sembró las semillas de una relación histórica que hoy renovamos con este acto. O sea, fijaros cómo ve el alcalde de Santa Marta, Rodrigo de Bastida, ¿no? Entonces, ese acto se ha hecho este año, en enero. Fijaros que todavía Carlos vive, suena el cantante colombiano, para conmemorar, es de Santa Marta, de Colombia, es natural de allí, y para conmemorar esos 500 años,
ha dedicado una canción. O sea, si la buscamos en YouTube, Carlos Vives Santa Marta, aparece una canción porque él, Carlos Vives, pese a lo que digan mucha gente, está orgulloso de sus raíces hispanas, porque no serían los mismos. Tienen raíces hispanas, se pongan como se pongan. Lo mismo que Filipinas, la historia de Filipinas está escrita en español. Se pongan como se pongan. Entonces, vamos al tercero. Vamos a hablar de un personaje que a mí me gusta mucho, que es Jerónimo de Aguilar, intérprete y traductor de Hernán Cortés. La comunicación en aquella época era fundamental. No hablaban español, no hablaban castellano. ¿Cómo lo hacían? Cortés lo sabía. La comunicación era fundamental para llegar a buenos pactos, cruzar un territorio, evitar una guerra. Pues Cortés hizo una traducción a 3, me explico. O todo os suena Malinche, ¿no? Malinchín era la amante de Cortés, probablemente era de la tribu totonaca, por mucho que digan también Hernán Cortés eran 300 y después eran 10.000 o 15.000 las tribus indígenas que salieron con Cortés para quitar a los opresores que le abrían el pecho a la gente y se comían el corazón. O sea, la cultura que era muy avanzada. Entonces, probablemente totonaca se la ofrecieron como esclava, se enamoraron. Claro, ella hablaba náhuatl, la lengua de los mexicas, pero también entendía el maya. ¿Qué pasó con nuestro protagonista, Jerónimo de Aguilar? Entendía el maya porque da la casualidad de, sorpresa, un náufrago español está conviviendo con los mayas, ya en aquella época. ¿Qué ha pasado aquí? Que me perdí. En el 1500 poco, un náufrago español ya allí y conviviendo con los mayas. Pues vamos a ver, casi allí. Jerónimo de Aguilar nace en Sevilla en 1498. Dicen que era diácono, otros dicen que era fraile. Lo cierto es que se embarcó al Nuevo Mundo con la idea de evangelizar. Fijaros también como mucha gente iba así, ¿no? Al poco de establecerse en las islas caribeñas, otra vez sale de nuevo Vasco Núñez de Balboa, encabezó una expedición en 1510. En aquella expedición se funda la primera ciudad no en las islas del Caribe, sino en tierra firme, Santa María de la Antigua del Darién. Fijaros que el nombre es tan bonito, Santa María de la Antigua del Darién. Claro, y descubre el Mar del Sur, todo eso. Y en esa expedición de Vasco Núñez de Balboa van Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, 2 españoles. Entre navegar y navegar por allí, por el Mar Caribe, y para allá, para acá, tienen un naufragio y quedan presos de los mayas. Cuando Hernán Cortés llega y desembarca allí en el puerto de Veracruz, tiene la idea, le dice, oye, hay españoles conviviendo con los mayas. Españoles conviviendo con los mayas, ¿esto cómo es? Manda cartas y una serie de hombres para que se unan. Jerónimo de Aguilar dice que sí, le pide permiso a su jefe, y Gonzalo Guerrero dice que no. Gonzalo Guerrero es otra historia bonita, porque llega a ser jefe maya. Convive tanto con los mayas que se casa con la hija de un jefe y llega a ser jefe maya. Símbolo todo de un mestizaje profundo, que ya lo decía Isabel la Católica. Pues entonces, cuando Hernán Cortés llega a Cozumel, allí en el puerto de Veracruz, dice, pues voy a intentar rescatarlo, por lo menos sabrán algo, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Está en las crónicas, está en el Archivo de India, lo escribe Francisco Cervantes de Salazar en su crónica de Nueva España, en el libro 1, capítulo 22. Lo escribe Diego López de Cogolludo en su obra Historia de Yucatán. Y Bernal Díaz del Castillo, cronista oficial de Hernán Cortés, en su Historia verdadera de la conquista de Nueva España. Todos lo cuentan. Que aparece Jerónimo de Aguilar y él dice, yo me voy contigo. Me voy contigo. ¿Y qué pasaba? Ahí está la traducción a 3. Cortés hablaba en español, Jerónimo de Aguilar lo traducía al maya, Malinche, que conocía al maya, lo traducía al azteca. ¿Entendéis? Era 3. Entonces se entendía, dile algo. Y gracias a eso se consiguió muchas cosas buenas con respecto al tema de los pactos y jefes tribales de las tribus que había allí en México.
Aguilar, sin dudarlo, se unió a las tropas de Cortés, fue traductor e intérprete y se pudieron comunicar pues estupendamente con ellos por los méritos adquiridos. Recibió una encomienda, que eran unas tierras con una serie de indios a su cargo, que tenía que cuidar de ellos, darle con sus derechos. En los pueblos de Molango, Malilla, tuvo una hija llamada Luisa de Aguilar, de su unión con una nativa de Tlaxcala. O sea, mestizaje es el secreto de todo esto. Bueno, pues el siguiente que os voy a mencionar, que también es muy importante y mucha desconocido, es Pedro Medina. Pedro Medina, sevillano también, y su arte de navegar, ¿vale? ¿Cómo pudieron hacer tanto con tan poco? Pues, pero claro, muchas veces nos han enseñado en la historia los grandes personajes, Cortés, Pizarro, Elcano, Colón, Magallanes, siempre nos han enseñado en la escuela, pero estos personajes secundarios fueron súper importantes a la hora de poner las bases de esa hispanidad. Se cree, por todo lo que conlleva en su investigación, que es de Sevilla, en 1520 llegó a ser tutor del conde de Niebla y dice que una vez terminado, una vez que llega a un tema de madurez, la pasión suya era la cosmografía y solicitó ser nombrado por su conocimiento cosmógrafo. Y publicó en 1538 un libro de cosmografía. Bueno, obtuvo la autorización para dibujar cartas, seguir escribiendo textos necesarios para marear. Marear es la palabra navegar, ¿no? Navegar en aquella ruta hacia el Nuevo Mundo. En febrero de 1539, y es muy importante ese dato, fue admitido como examinador de los nuevos pilotos que debían realizar la derrota a las Indias, trabajando asiduamente en el entorno de la Casa de la Contratación en Sevilla. Entonces él los examinaba y a ese cometido se entregó en cuerpo y alma, ¿no? Y se dio cuenta de que observó una serie de defectos en aquellos que manejaban los instrumentos de aquellos pilotos, ¿no? Una serie de defectos en la enseñanza. Escribió a Carlos I una relación sobre el desorden que había en las cartas e instrumentos de navegación, así como los exámenes que se le hacían los pilotos y maestres. Para sorpresa, aquella carta surtió efecto y el 22 de febrero de 1545 se prohibió ya que se fabricasen cartas e instrumentos que, según Pedro Medina, estaban erróneos. En 1545 publicó su famoso Arte de Navegar en 8 volúmenes, siendo probablemente una reelaboración y ampliación de aquel primer libro de cosmografía. Bueno, ojo al dato. El Arte de Navegar, ese que en la portada vemos ahí en la diapositiva, es el primer tratado europeo sobre navegación, donde se recogen todas las reglas, secretos, directrices y avisos que los pilotos deben saber para que se lleve a cabo una buena navegación. Este manual es imprescindible para navegar y crucial para avanzar en aquella materia, ¿vale? Hay otros autores que colaboraron, como Francisco Faleiro y Alonso de Santa Cruz. Bueno, pues obtuvo tal relevancia este manual que fue traducido 15 veces al francés, 6 veces al alemán, 5 veces al holandés, 3 veces al italiano y 2 veces al inglés. Fijaros, en el siglo XVI, el arte de navegar. En 1552 se publicó un resumen titulado Regimiento de Navegación, que es sota, caballo y rey para los pilotos en los barcos, para que lo llevaran los pilotos en los barcos, ¿vale? El otro tenía 8 volúmenes, no iba a llevar el capitán 8 volúmenes en el barco, era un resumen lo que se publicó en 1552. Don Pedro fue designado cosmógrafo real honorario y como tal realizó los primeros mapamundis, bastante exactos en su cosmografía, publicada en 1550, pero también hizo una labor de historiador, que disfrutaba enormemente, era su pasión, como me pasa a mí, y le dedicó un libro al príncipe Felipe, tituló Felipe II, se titulaba Libro de grandezas y cosas memorables de España, ahora nuevo fecho y recopilado por el maestro Pedro Medina, vecino de Sevilla, ¿vale? Ahí relata hechos históricos, los hechos históricos más relevantes de España, pero es curioso encontrarnos una frase de él, un párrafo que dice: habemos visto en nuestro tiempo que por la navegación de los españoles ha sido dada vuelta a todo el universo, cosa en esta tan grande que después que Dios creó el mundo, nunca tal se hizo, ni pensó, ni aún creyó ser posible.
qué cosa tan bonita, dice Pedro, con respecto a la vuelta al mundo. Es que la vuelta al mundo, en aquella época, es que no nos paramos a pensar, pero cuando llegó el Canoski con los 19 aquí a Sevilla, hecho unos cadáveres vivientes, no nos paramos a pensar lo que fue aquello, ¿vale? Pero eso es una odisea de las más grandes, si no la más grande, que el hombre ha vivido, ¿no? Don Pedro de Medina fue un matemático paciente, un astrónomo avezado, un enamorado de la historia de España, un cartógrafo hábil y minucioso, un geógrafo eficiente y un válido asesor del Consejo de India. Fue un hombre del Renacimiento, ¿vale? Como curiosidad, en la Antártida, un sevillano tiene una montaña con su nombre. En la Antártida hay una montaña que lleva el nombre de Pedro de Medina, así que hemos llegado lejos. Bartolomé Medina tiene el mismo apellido, pero no se toca nada. Otro personaje importante en el tema de la conquista de América. Vamos a la conquista de América porque todos aportaron. Y en este caso, ¿qué aportó Bartolomé Medina? Bartolomé Medina descubrió un proceso metalúrgico que se llama beneficio del patio, ¿vale? Vamos a explicar por qué o en qué se encargaba. Porque yo me hago una pregunta y lo dejo ahí y lo iré explicando. ¿Qué hubiese sido de la plata americana sin el mercurio de Almadén? ¿Qué hubiera pasado si Bartolomé no descubre este proceso? Pues bien, Bartolomé Medina nació en Sevilla en 1497, llegó a ser un próspero comerciante y tuvo contactos con un metalúrgico alemán que lo llamaban Maestro Lorenzo, quien le transmitió los secretos para beneficiar plata y oro de forma muy económica. Pero que ustedes me preguntaréis, ¿qué es beneficiar el plata y el oro? Vamos a ver. Cuando se extrae de la mina, la plata o el oro no vienen en esa barrita que conocemos. Normalmente vienen en plan más, puro, y viene conjunto con otros minerales o otras materias, ¿no? Tú tienes que separar y tú necesitas un proceso para separar, para amalgamar, se le llama, y que quede solo la plata para que después se puedan fundir en lingotes, la plata y el oro. Entonces, claro, él pidió un permiso a la corona para viajar al Nuevo Mundo, a la zona de México. El metalúrgico alemán no tuvo permiso, él sí tuvo. En Nueva España, en 1554, sus ensayos tuvieron una relevancia bastante importante e interesaron mucho al rey, y después de experimentar descubrió el proceso de amalgamación de la plata, que se produce gracias a la afinidad que tiene el elemento, el mercurio en este caso, ¿no? Claro, lo denominó beneficio de patio. No fue un proceso fácil, y paso a explicar por qué le llamaba beneficio de patio. Costó mucho encontrar ese camino correcto. Medina se asentó en Pachuca por su creciente fama minera. Allí empezó a construir una hacienda llamada La Purísima Concepción en la falda del Cerro La Magdalena. Y en ese lugar puso en práctica todo lo que había aprendido el maestro Lorenzo. Decía el maestro Lorenzo, que lo recoge en un manual: muele muy fino el mineral, revuélvalo con revoltura, salmuera cargada, agrega azogue, mercurio, y mezcle bien, repita la revoltura diariamente por varias semanas. Cada día tome una muestra del mineral hecho lodo y examine el azogue. Ve que está brillante y titilante. Al paso del tiempo debe oscurecerse conforme los minerales de plata se descomponen por la sal y la plata. Forma aleación con el azogue. La amalgama es pastosa, lave el mineral empobrecido en agua, queme el sobrante de la amalgama, se va el mercurio y queda la plata. Lo explica en ese lenguaje que se tenía en el siglo XVI, pero le costó trabajo, porque hasta que no descubrió también otro elemento importante de esa amalgama, que era el sulfato de hierro o cobre, que también era muy necesario. Se le llamaba el beneficio de patio porque la mezcla de minerales con el mercurio, el cobre, la plata virgen, el oro, se ponía en grandes tortas, ¿vale? En grandes tortas en un patio enorme, al sol. Se estaba haciendo la reacción química con los diferentes elementos, ¿vale? Se pulverizaba el mineral, todo eso, esas tortas, con agua, sal, mercurio y otros compuestos, se añadían los reactivos y se mezclaban. Después de varias semanas, las tortas, una vez lavadas para retirar los materiales, se pasaba a un horno. Con mucho cuidado, se volatilizaba el mercurio, y ¿qué quedaba?
plata. Nada más. La plata ya se metía en el molde y llegaba a España en los lingotes que conocíamos. Pero si no se descubre o se tarda más tiempo, aquí la plata como sale es de manera virgen, forma roca, es plata, y el oro le pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué pasó? Almadén, que está en Ciudad Real, también pues subió como la espuma porque era, desde la antigüedad se sacaba azogue, mercurio, y era necesario. El tema, este proceso tiene constancia eso de que llega a 2000 años, tiene una relevancia, los reyes católicos lo ven desde primera hora y entonces hace como es un monopolio de la corona, el tema de la extracción de mercurio, pero Carlos I, gracias a que quería ser coronado como emperador, pues tiene que empeñar a una serie de cosas con los banqueros alemanes, y una de las cosas son las minas de Almadén. Pero ¿verdad? Es curioso cómo Sevilla también está conectado con el mercurio de Almadén, porque grandes caravanas de burros cargados de mercurio pasaban por cañadas y veredas, atravesando Sierra Morena, y llegaban al puerto de Sevilla para poner rumbo al Nuevo Mundo. Vargas, que conectado un sevillano que viene con las minas de Almadén cargadas, los burros llenos de mercurio para poder amalgamar esa plata y que vuelva la plata por el puerto de Sevilla en forma de lingote. La verdad es que es una historia que a mí me llamó mucho la atención cuando la conocí. Las minas de Almadén sufrieron crisis y los banqueros alemanes pidieron que se utilizasen presos. De ahí que se construyera una cárcel, que esos eran los presos los que trabajaban en las minas, y se construyó en 1554 y estuvo, pues, relativamente, supongo que hasta principios del siglo XX, que ha estado también funcionando la escuela de minería que existió en España, la primera, ¿no? Pues otro sevillano, que en este caso metalúrgico, que cambió la forma de extraer la plata, y Almadén le dio su importancia. Otro sevillano, Juan Ortiz. ¿Conocemos el relato de Pocahontas? Sabéis cómo iba, ¿no? Lo puso de moda Disney. John Smith es salvado por Pocahontas porque se enamora de Pocahontas de él y convence al padre. ¿Me creéis si la historia está inspirada en un español sevillano llamado Juan Ortiz? Os voy a revelar otro secreto. Robinson Crusoe también está inspirado en la historia de un español que quedó naufragó en una isla. Ya os contaré esa historia. Pues Juan Ortiz era de Sevilla, estaba en la expedición de Pánfilo de Narváez. Pánfilo de Narváez es una expedición que sale de la parte del Caribe, la parte de Santo Domingo, Cuba, en dirección a la Florida. La Florida les cuesta. La Florida es un terreno pantanoso que les cuesta asentar la primera ciudad allí. Y hay unas tribus bastante hostiles y allí les cuesta conseguir ese asentamiento. Pánfilo de Narváez encabeza una de las expediciones en el siglo XVI, en 1528 concretamente, una expedición, y con él va Juan Ortiz. En aquella expedición sale mal, como muchas, que se perdieron muchas expediciones, muchos hombres y mujeres se perdieron, ¿vale? Entonces estamos hablando, es un dato que os voy a dar, por lo visto está documentado de que a América viajaron más de 2000 mujeres, ¿vale? Ya en el tercer viaje de Colón iban mujeres. Imaginaros la cantidad de expediciones que hubo. Sí, ya está documentado de más de 2000 mujeres, porque iban con el hecho de formar familias. Iban mujeres en edad casaderas para mezclarse unos con otros, que es el secreto. Entonces, volviendo otra vez a Juan Ortiz, cuando naufraga la expedición de Pánfilo de Narváez, sobrevive muy poca gente. De entre los pocos está Cabeza de Vaca, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que es un explorador también magnífico, se recorrió todo el sur de Estados Unidos, fue un chamán indio, lo consideraron, se hizo como el que curaba y por lo visto curó a ciertos jefes tribales, iba de tribu en tribu y
tuvo un periplo de sé cuántos, 4 o 5 años recorriendo el sur de Estados Unidos, del actual Estados Unidos, hasta que llegó a México. Una historia también para hacer una película de Cabeza de Vaca. Pues también se salvó Juan Ortiz. ¿Cómo lo sabemos? Es curioso, fijaros, así se dan unas pocas de expediciones. En 1539, varios años después de Pánfilo de Narváez, Hernando de Soto, otro explorador, se adentra también en Estados Unidos, ¿vale? Eso fue una aventura que recorrió un montón de kilómetros por el sur de Norteamérica, y estaban a punto de entrar en batalla con una tribu peligrosa y belicosa en la zona de Tampa, Florida. De buenas a primeras, antes de entrar en batalla, escuchan unas voces que decían: soy cristiano, no me matéis. Y resulta que era Juan Ortiz. ¿Y cómo había logrado? Claro, ya los españoles saben de la historia, que la había salvado de morir gracias a la intervención de Eulele, una de las hijas del cacique indio de la tribu de los Tocobaga, localizada en Ucita, que al parecer se enamoró del joven sevillano e impidió que lo quemaran vivo. Más tarde, marcado por las quemaduras, lo libró de ser sacrificado a los dioses. Finalmente lo puso bajo el proceso de Mucozo, líder de los Timucua, una tribu rival antes que su padre lo matase. Sabemos eso porque, otra vez, los cronistas, los escritores de la época, el Inca Garcilaso de la Vega, en su obra La Florida Inca, publicada en 1605, recoge esta bonita historia de amor. El escritor César Cervera, en su libro Superhéroes del Imperio Español, también lo recoge. Garcilaso de la Vega, según él, en su libro, fue Baltazar de Gallego quien encontró al pobre Juan cautivo, desnudo y quemado por el sol, y a punto de confundirlo con un nativo, dijo: cristianos sois, señores, no me matéis, ni matéis estos indios que ellos me han dado la vida. Y a partir de entonces se unió a la nueva expedición. Pero la mala suerte fue que al poco, en esa nueva expedición, que lo llevó por el río Mississippi, de que atravesó y sobrevivió a la batalla de Movila, pero las inclemencias del tiempo al final lo mataron. Pero la historia de Juan Ortiz, sevillano, es la que inspiró a Pocahontas, y aparece un montón de cronistas. El cronista de Álvaro Fernández, en el libro Banderas Lejanas de Fernando Martínez Laide, también aparece. Son detalles que simplemente conocemos y sabemos a través de leer, investigar, utilizar archivos. Es la riqueza que podemos tener en esta bonita ciudad, que tiene una historia riquísima, de la que tenemos que estar orgullosos y seguir investigando para llegar a estos sitios. Por último, quiero mencionar a Francisco Hernández, que aunque no es de Sevilla, natural de Sevilla, pero fue médico que ejerció en Sevilla, ¿vale? Porque Francisco Hernández organizó la primera expedición científica, ¿vale? Creó, con la idea de conocer más sobre la flora de aquellas tierras, pues siempre para fines médicos. Hernández partió en agosto de 1571 junto a su hijo Juan, y llegó a La Habana y llegó a Veracruz, Nueva España, en 1572. Tratado de medicina, recoger datos, muestras, dibujos. Llevaba con él un montón de gente que dibujaba, que recogía muestras. Era una idea innovadora y científica en el siglo XVI. Entonces, es curioso que después de toda la parafernalia, todas las aventuras, empieza a escribir libros, toma prestados numerosos tratados, hablas con los profesionales médicos, pues los mexicas, de todas las tierras en las que servían de medicina también. Comenzó su investigación de la materia médica mexicana en 1571. Estudiaba cada planta in situ, después realizaba diferentes pruebas farmacológicas en los hospitales de los conventos, hospitales y conventos. Entonces, recopilando datos, recopilando plantas, tomando datos, tuvo una tal cantidad de material que lo llevó a redactar en septiembre de 1574 10 volúmenes de pinturas de plantas y otros animales y 24 textos de aquella historia natural de México, unos 2000 dibujos, de unas 3000 plantas y 500 animales. Después de varias prórrogas, pues hizo, lo pasó a un libro previamente en 1576, partieron de Puerto, 16 volúmenes rumbo a España,
más otros 16 a posteriores. En total, 38 volúmenes de dibujos y notas descriptivas, algunas de ellas en lengua autóctona, náhuatl. Al llegar a Sevilla, este médico plantó en los jardines del Alcázar las plantas y semillas medicinales traídas, labor que concluyó el 16 de septiembre de 1577. Lamentablemente los orinales se perdieron en un incendio del Alcázar en Madrid y se pudieron ir en 1790 a un nuevo material aparecido en el Colegio Imperial de los Jesuitas de Madrid, a través de la labor que hizo el médico Casimiro Gómez Ortega. Se fue recopilando parte de esta publicación que hizo, ¿no? Pero sobre todo hay que tener en cuenta que hizo una expedición, este hombre, con la relación que tuvo con Sevilla, que ejerció de médico, pero es la primera expedición científico-médica que hizo, que buscaba unos fines científicos y medicinales. Por aquel viaje, por aquel trabajo, incluso un género botánico fue nombrado como Hernandia, en honor a Francisco Hernández. Y ya por último, termino con Ana de Ayala. La dije en la conferencia de mujeres en la conquista de América. Ana de Ayala fue sevillana. Ana de Ayala, para el que no se acuerde, fue esposa de Orellana, descubridor del Amazonas. Cuando llegó aquí, de la primera expedición, se enamoró de ella y ella, sin dudarlo, se fue a esa expedición para colonizar. Hablaban de colonizar el Amazonas como el que va y voy a comprar una tienda de un paquete de pipa, ¿no? Casi 30 años después de la expedición maldita, en 1572, el testimonio de Ana de Ayala aparece en un documento del Archivo de India siempre. Se trataba de la probanza de méritos presentada por Juan de Peñalosa, uno de los capitanes de Orellana, contador caído en desgracia. Entonces, él queda allí, él queda probanza de que Ana de Ayala estuvo en esa expedición del Amazonas, pasó muchísimo, vio morir a su marido, lo enterró, sobrevivió a él, pero lo que nos quedamos con todo eso, que ya lo conté en su historia, que era de Sevilla. Entonces, os animo a seguir leyendo. Muchas veces en pequeños detalles de libros aparecen reseñas de sevillanos, de sevillanas, que nos van a sorprender muchísimo por su trascendencia, porque sembraron, porque aunque no fueran espadas principales en el argot del toreo, pues eran secundarios, pero eran muy principales, como hemos estado viendo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir que tenemos una historia magnífica, grande, que tenemos que estar orgullosos de ella, que tenemos que seguir leyendo, investigando, y una tarea fundamental, divulgar, que no se quede, que se la contemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, que esto se difunda el boca a boca, para que no quede en el olvido. Que no quede en el olvido, porque es verdad que cada vez estoy viendo más gente, incluso mucha gente joven, está disfrutando con nuestra historia, porque todo el mundo de los países alrededor están orgullosos de su historia. Americanos que tienen 300 años, franceses, ingleses, alemanes, están orgullosos de su historia. Nosotros, ¿por qué nos vamos a avergonzar de nuestra historia? Encima, en la ciudad que estamos, que fue capital del mundo, que por aquí pasaba todo. Disfrutemos de nuestra historia y la verdad que os animo a continuar con esa labor divulgadora de nuestra gran historia. Muchísimas gracias por todo. La verdad que ha sido muy emotivo y recordatorio en este día que acaba de pasar de la Hispanidad, que tanto hay que festejar que muchas veces no sabemos a los nietos o a los familiares explicar. Exactamente, magnífico, es magnífico. Además que mucha gente de América, por no decir todos de América del Sur, están enamorados de España porque es su tierra madre, y nosotros muchas veces teniéndola aquí no sabemos valorar lo que tenemos entre manos. Así que no tiene que venir nadie de fuera para precisamente seguir siendo ya más pioneros en todo. Además, bueno, yo creo que lo estamos haciendo, porque al final España poco a poco se va reinventando y tiene que seguir siendo pionera, y esperemos que algún día pues, va a ser otra vez potencia mundial como lo fue en aquellos tiempos. Bueno, dicho esto, un placer, enhorabuena, muchas gracias como siempre. El año que viene, si Dios quiere, pues nos ilustrará otro tema más. ¿Nos puede adelantar algo, no?
Ah, bueno. Hablaremos de la historia. Como él me escribe, yo le voy a decir este puede ser, este es mejor, este me interesa. Ya hablaremos. Vale. Aquí hay muchos y nuestra historia es para dar y para regalar. O sea, no porque hemos ido por el tema de Hispanoamérica, pero la historia de España es que cada vez está uno investigando. Es como el juego de buscaminas del ordenador. Le das una pantalla, ¡pum! Se abre una barbaridad. Entonces, ya traeré. Bueno, pues nada, enhorabuena por tu maestría y sobre todo por tu compromiso y la forma de trabajar. Magnífico. Bueno, pues nuestro querido secretario, don Pedro Romero, hace la lectura en el acta en el día de hoy y con ello pues damos finalizado e intentamos salir un poquito rápido porque tienen que entrar otros compañeros. Tradiciones sevillanas en el Ateneo de Sevilla, reconocimiento magistral de sevillanía a don José Carlos Mena Sánchez, por una vida entregada en mantener las costumbres, los ritos, esencia e historia de la ciudad de Sevilla. ¿Y de España? Sevilla, 14 de octubre de 2025. Voy a hablar de España. Claro.